Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Eh, Me da mucho gusto otro episodio más de esta serie de capítulos de Colegas Enseñando Colegas. Hoy es un grato placer tener a un buen amigo, un colega, un empresario de los más jóvenes de Ciudad Obregón, de los más importantes en el ramo del ramo de su industria, en su ramo, y que es de sumo interés para nuestra comunidad de Yaqui Valley, platicar con él, qué opiniones tiene. Este también es parte de un podcast que hacemos que se llama Café Platicado con Jesús Gagiola. Si tienen un café, tengan la oportunidad, vamos a ir sorbo por sorbo, pregunta por pregunta, caminando en este tema. Por cierto, por ahí hay dos episodios o tres episodios anteriores donde hemos hecho esta dinámica. Uno fue, hablamos de las tendencias tecnológicas, o en otro episodio de Café Platicado y de este pod conversatorio hablamos sobre las metas o los objetivos y la importancia desde el punto de vista personal con Vianey Armenta. Y luego tuvimos otro conversatorio sobre las tendencias exclusivas de la inteligencia artificial, hacia dónde va y qué esperamos. Ahí están por ahí grabados en los videos, pueden verlos o busquen Café Platicado en YouTube, también lo pueden encontrar. Y les decía que hoy tenemos el privilegio de un amigo, fue mi alumno, es un empresario muy joven, para hablar sobre este tema, para intercambiar ideas, opiniones, percepciones sobre la cultura organizacional. Y lo vamos a hacer de la mano de Roberto Corona. Les decía que para mí es uno de los empresarios jóvenes más importantes de la región y durante estas sesiones exploraremos este tema, cómo impacta en el éxito empresarial, cómo impacta en el talento, cómo impacta en la industria y cómo podemos abordarlos, sobre todo en estos tiempos de grandes cambios. Entonces, la dinámica es la siguiente. Vamos a estar platicando, le voy a preguntar a Roberto Corona, aprovecho para presentarlo, quién es él, que él mismo se presente. Vamos a ir platicando pregunta por pregunta y por ahí vamos, dentro de unos 20-25 minutos, abriremos por si hay un comentario en el chat, tanto en Facebook como en la sala de Zoom. Lo pueden poner ahí, lo leemos. Si hay una pregunta y alguien quiere hacerla de viva voz, también siéntase con la libertad para hacerla y comentar nuestras impresiones. A veces discutimos, pero todo con el afán de clarificar este tema de la cultura organizacional en este episodio. Muy bien, pues empecemos, Roberto. Si quieres, la pregunta que te decía, ¿quién es Roberto Corona? Adelante, preséntate. Gracias, gracias. Pues bienvenidos todos, muy buenas tardes. Gracias Jesús por la invitación. ¿Quién es Roberto Corona? Pues bueno, yo hoy pues soy padre de familia, tengo unos cuates y un hijo de 15 años, un Órale. adolescente. Eh, a 19 años, ¿no? De estar casado. Y y bueno, estudié ingeniería en software, soy de la primera generación. Ah, He intentado emprender varias veces, entonces, y de diferentes maneras. Ah, ¿Qué más? Pues bueno, me gusta este tema de la cultura organizacional. Uno de los alicientes, digamos, de emprender fue justamente buscar un espacio adecuado, un espacio de libertad, de respeto, un espacio creativo. Y pues bueno, no lo encontraba, ¿no? Así que junto con otros amigos, pues que emprendimos y pues decidimos formar ese espacio, ¿no? Digamos así, que tiene mucha Órale. relación con esta parte de la cultura organizacional. Entonces, Roberto, tu empresa está en la industria del software. Sí, sí, estamos en la industria del software. Pues es una empresa de aquí, de Ciudad Obregón, y tenemos presencia con nuestros clientes en los Estados Unidos. Oh, wow. Hemos llegado también a través de nuestros clientes, pues a otros países, a 21 países exactamente, en América Latina, en Australia, en Asia, en donde
Nuestros clientes han llevado operación allá y de una u otra manera, pues nosotros también hemos llegado junto con ellos para apoyarles en esa operación. Wow, wow, y qué bueno, felicidades. Mucha gente no sabemos que vivimos en Obregón, que tenemos este tipo de empresas internacionales. Y sobre todo yo que la conozco, sé que la operación principal de esta empresa está aquí en Ciudad Obregón. Yo que te conozco, sé que fue una decisión muy importante de que apostarle a la región y quedarte aquí con todo el talento que eso implica y con todos los, pues todo lo que hay alrededor, no confiar en la región. Muy bien, pero bueno, me gustaría empezar con el tema de nuestro conversatorio hoy, con esta parte que para mí es el corazón de una empresa, la cultura organizacional. Me gustaría mucho saber cómo la percibe un empresario como tú en tu empresa, cómo la percibes, si tiene importancia, cuál es el papel que debe tener un líder empresario ante este tema. Fíjate que yo escuché alguna frase que me llamó mucho la atención y la uso en mis clases con mis estudiantes. Es dice, la cultura organizacional es como el sistema operativo de una organización, de una empresa. ¿Para ti qué es? ¿Qué significa realmente este tema o esta definición de cultura organizacional? Platícanos. Bueno, pues mira, cuando una empresa va naciendo, digámoslo así, la cultura se empieza a adoptar, pues primero de las personas, de los líderes que están ahí alrededor. Y primero lo definiría como ese patrón, digamos, de, de reglas no escritas, ¿sí? En un inicio, que van diciendo cómo se debe de comportar toda la organización. Ujú, Porque las organizaciones pues tienen sus planes de negocio, pero eso pues no es la cultura, ¿no? O sea, la cultura está relacionada con la visión que tiene la organización, qué tipo de servicio quieren brindar, los valores, ¿sí? ujú, Que representan. Y como les digo, en muchos casos, si no está escrita, caen en estas reglas, pues no escritas, en supuestos, que le va diciendo a la gente cómo se debe de comportar, ¿no? Y cómo debe enfrentar ciertos problemas, cómo debe de pensar, cómo debe de sentir como organización, ujú. ¿sí? Es sumamente complejo, déjame decirlo, porque hay muchos casos, seguramente te vas a identificar con esto, cuando tratamos de explicar algo y no encontramos las palabras, decimos, es que es cultural, Sí. ¿sí? Y si nos atienden mal en un lugar, decimos, "Híjole, nos atienden mal, pero como que no, parece que es algo cultural, ¿no? Y no Ujú. nos atienden bien porque es algo cultural. Entonces, bueno, ¿qué significa entonces tener cultura dentro de la empresa? ¿Sí? Oye, entonces, a ver, un poquito profundizando en este tema. Entonces, la cultura la hacen las personas que están dentro de la empresa, líderes, directores, gerentes y personas, todas las personas hacen esos comportamientos que mencionabas. Sí, totalmente. La cultura es compartida, ¿no? Es compartida dentro de todo el equipo de trabajo. Es única, ¿sí? Y cada organización tiene una cultura única que lo Única. representa. Y esto es, digamos, dentro de una organización es una subcultura, ¿no? Hablando de la cultura primero a nivel Ujú. sociedad, o sea, en nuestra Ah, ok. región. Entonces, como ciudadanos, a lo mejor hablando en Ciudad Obregón, pues hay cierta cultura, ¿no? Y hablamos de lo que nos representa, que si los dogos o los tacos y que si la Sí. laguna, ciertos símbolos, pero dentro de cada organización pues es una subcultura. Y en organizaciones muy grandes puede haber Más. Sí. subculturas, ¿no? Entonces, Una pero importancia. en una primera instancia, pues tendría que ver con los valores, ¿no? Digo, y con los valores que se proponen para representar a la empresa y en otras, los ingredientes, digamos, que pone cada persona dentro de la organización. Entonces, sí, la cultura, pues en este caso sí es compartida, Ujú. la cultura es profunda, ¿sí? No es algo que se ve superficialmente.
Ok. No llegas a una organización y dices, ah, ya entendí la cultura de Sí, ellos, ¿no? Sino que es algo que tienes que aprender y tienes que buscar y lo vas observando y va saliendo de esa manera, ¿no? Así es como muy la bien. vamos aprendiendo. Muy bien, entiendo. Entonces la cultura la hacen las personas y aquí me sale otra pregunta, la voy a hacer más adelante. Ok, y ahora, si la cultura la hacen las personas, son los valores, la visión y depende mucho del origen, esto, eh, crearla, fomentarla debe ser todo un desafío porque son personas, ¿no? Las que la hacen esos comportamientos. Y la siguiente pregunta va en ese sentido. Esta cultura que se va creando en las personas impacta en el rendimiento, en la productividad de la empresa, o sea, lo representa, es significativo esa cultura organizacional en una empresa para la productividad, porque es un tema importante, porque a veces vemos la productividad como los procesos, vemos la productividad como la tecnología, vemos la productividad y competitividad como la estrategia, pero la cultura organizacional es un componente que está en las personas, lo impacta. ¿Qué opinas? Sí, sí, sí. Fíjate, he escuchado digamos, empresarios importantes, ¿no? Y que hacen un comentario en el que dicen, la cultura es eso que ocurre en la empresa cuando el jefe no está, Anda, ¿no? sí. Entonces, ya alineado a este tema que estás diciendo de la productividad y alineado a esto, ¿no? Porque... impacta porque cuando tienes una buena guía, una buena brújula, por citar un ejemplo, si nosotros como organización o como equipo, si estamos entre un grupo de amigos y decimos vamos a empezar este proyecto, pues bueno, se sientan ciertas bases para que nos van a guiar. Ujú, Puede ser la confianza, puede ser la comunicación, puede ser, eh, no sé, el ayudar o el colaborar. Entonces, cuando es necesario hacer algo, voy a decir, importante, cuando hay duda de esto, el equipo empieza a actuar en función de esa cultura. Esa ujú, parte que tradicionalmente, voy a decirlo así, han venido repitiendo, ¿sí? Es estas reglas no escritas que hablábamos ahorita, en ujú, donde si dice, bueno, es que aquí cuando alguien pide ayuda, es nuestro deber ayudarle, ¿no? ujú, Entonces, sí tiene un impacto en la productividad y tiene un impacto en la organización. Si la organización no fomenta la cultura o la colaboración, si de alguna manera los líderes no lo hacen, pues lo que va a pasar es que va a haber muchas subculturas, ¿no? Muchas personas individuales actuando por cuenta propia ujú, y sin que estén alineados a un objetivo en común. ujú. Eh, Tener cultura dentro de la organización ayuda a guiarnos, ¿no? A guiarnos en ese actuar como Sí. organización y como todos juntos, ¿no? Algo que nos impacta a todos. Sí, fíjate, ahorita que estás diciendo que son estos valores, actitudes, habilidades que se ponen en práctica, forman parte de la cultura. Yo recuerdo que en una ocasión, en unos proyectos que el dueño de la empresa me pedía que fomentara la cultura e innovación, y trabajamos en eso, pero a la hora de que le presentaban ideas locas, él decía, no, 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 eso no, 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 y a todo decía que no. Entonces, pues no se quería la innovación, pero él mismo no fomentaba que eso sucediera porque a todo decía que no. Entonces, él mismo lo quería, pero lo detenía. Entonces, sí son esas habilidades. Y en otras, pues yo hago otro dicho que a lo que tú decías, me acordé de otro dicho, yo hago lo que me toca a lo que me pagan y no hago nada más. ¿Por qué? Porque eso hago. Me pagan eso para hacer esto. Entonces eso también afecta esa proactividad, esos valores, esa colaboración que mencionaba. Ahora, Fíjate, perdón, mande, fíjate que adelante. sí, o sea, porque usualmente por ejemplo, si esa cultura, em, o sea, puede estar basada en la historia o en la tradición, ¿sí? Y ahí es donde cae en este supuesto de este líder que dice, bueno, queremos una cultura de innovación, pero luego detiene Ujú, porque
tradicionalmente él opera de una manera. Así es. Y el impacto que tiene hacia más adelante es que pues esta cultura se transmite a los nuevos miembros, ¿no? Y si está así de fijo, eh, otras personas dirán, bueno, aquí no hacemos nada, o sea, Ujú, porque así viene de arriba, pues, ¿no? O sea, ujú. tradicionalmente nosotros no le queremos mover a nada porque no nos queremos meter en problemas. Un problema, sí, fíjate, y está, y cierto, lo que platicabas hace rato, eso está arraigado, son dichos, es la cultura de la empresa. Eso podemos decir que esos refranes, esos dichos que se repiten una y otra vez dentro de la empresa, pues es lo que forma la cultura, como por decir, ¿para qué hablo si no me van a hacer caso? ¿Para qué digo, propongo si no hay dinero? O sea, todas esas cosas, si en la empresa se escuchan constantemente, pues hay que ponerle atención porque es parte de la cultura. Voy a leer en el Facebook, hay un comentario y me gustaría leer. Gracias, Miguel, por el comentario, Miguel Briones, por el comentario del Facebook. Y recuerden que esta es Colegas Enseñando Colegas, así que comentemos y digan, dice Miguel Briones, misión, visión, propósito, principios, guías, valores, etcétera, son el ADN de una organización y cada líder debe vivirla y hacerla parte de su vida de tal manera que se extiendan en sus equipos de trabajo. Yo estoy completamente de acuerdo con esto, ¿eh? No sé qué opinas tú, pero a veces tenemos la visión, pero no la vivimos, ¿no? No se vive, la tienen pegada ahí, pero no la practican. No, y bueno, algo que ocurre es que usualmente, digamos, las organizaciones arman un grupo, escriben esto y no lo llegan a aterrizar en un Ujú, significado para los colaboradores. Por ejemplo, si decimos, bueno, vamos a poner, somos innovadores, un ejemplo, ¿no? Y que esté incrustado ahí esta palabra y que de pronto no le enseñemos al equipo de trabajo cuando sí eres innovador. ujú. Entonces, ahora lo cambiaría a lo mejor si ese famosos cuadritos que se pegan en las oficinas y que Ujú, ujú, dice nuestros valores o nuestra misión, nuestra visión, eh, pusiera otro en el que dijera, bueno, somos innovadores cuando ujú. y con una pequeña oración, algo que ayude a aterrizar esa gran Claro. visión o esas palabras en hechos, ¿no? En algo que sea tangible para el colaborador y que ayude a guiar, ¿sí? En esto, porque si no, la verdad es que son palabras y en muchos casos son muy ambiguas, Ujú. ¿no? Porque ¿quién define, o Sí. sea, quién define los marcos o las fronteras para decir, un ejemplo, como organización somos honestos, ¿no? O, pues bueno, sí, y entendemos dentro de un contexto social que es, pero en mi trabajo, dentro de lo que de lo que estoy desempeñando, sí, vamos a poner, ¿Cómo, sí, cómo lo perdón, hacemos visible? O sea, ¿cómo lo ¿cómo lo hacemos hacemos visible? tangible? Que ese letrero pase a la acción. Y antes de Sí. preguntarte sobre consejos, qué dirías? Porque estamos hablando de eso, de cómo lo pasamos, que esa cultura, cómo la hacemos visible. Antes de preguntarte, yo también, esa pregunta, yo también he visto en muchas empresas que tienen un pasillo lleno de esos cuadros, 10, 15 valores o actitudes o lo que es deseable, la visión, misión y todo eso. Y eso es sumamente bueno, pero una cosa es que estén ahí pegados y otra cosa es que la gente realmente sienta, lo practique, lo habilite como una forma de actuar dentro de la empresa. A ver, ¿qué has hecho tú? O sea, ¿qué consejos crees tú que hay que, o qué estrategias o qué actividades crees que fomenten que la cultura organizacional de una empresa sea visible, se viva, que las personas la entiendan? ¿Qué dirías Pues, que puede bueno, funcionar? es que primero diría cómo se aprende, ¿no? La cultura, ¿no? Para entender cómo transmitirla. En este caso, se hace pues a través de la experiencia, a través de la observación o a través de la instrucción, pero lo mejor es a través de la observación, en otras palabras, de poner el ejemplo, pues, ¿sí? De Ujú, cómo los líderes
están poniendo el ejemplo y están exponiendo los casos y están exponiendo la información para que esté a la vista de todos. Ujú, De tal forma que si como organización otra vez decimos, es que queremos ser la organización, no sé, más transparente del mundo y demás, y que de pronto vean al líder ocultar datos, que vean que se ujú. queda con información, pues bueno, no está practicando. Y el equipo lo va a ver y lo va a notar esta parte. Entonces, ¿cómo sí se podría hacer? Pues respetando eso y Mm, poniendo el ejemplo. A través ujú. de la experiencia diaria, la repetición, ¿cómo se aprende? Pues todo, vaya, ¿no? Sí. De la observación. Y entonces, pero sí alguien tiene que llevarlo a cabo y sí vale la pena repetirlo, ¿no? Y Ujú, decirlo, que no quede nada más en que ya lo hice y ya, sino que ujú. llevar el caso, voy a decir, el caso de estudio cuando ocurre algo particular y compartirlo con los colaboradores y decir, miren, esto fue lo que ocurrió, esta fue la Muy bien. situación a que nos enfrentamos y de esta manera lo resolvimos. Oye, Roberto, y a ver, voy a forzar un poquito la pregunta. Soy un colega, te pido un consejo. Oye, dame algo que tú haces que me pueda servir a mí para fomentar una cultura, alguna estrategia en mi empresa. ¿Qué le dirías? O sea, ¿sabes qué me ha funcionado? A mí me ha funcionado esto para motivar una cultura organizacional adecuada que yo quiero. Pues lo primero es sentar un objetivo, ¿no? Y diría uno, o sea, primero, por ejemplo, queremos crear cultura, pues vamos a tener estas reuniones para definirlo, ¿no? ¿Cuál va a ser Ujú, nuestros espacios, ujú, nuestra cultura? Involucrar al equipo, ¿sí? Involucrarlos a todos. Esto es una disciplina y es algo que se tiene que trabajar a diario, así como con la innovación. O ujú, sea, no son chispazos, la cultura no la vamos a leer y no vamos a ver a alguien más y vamos a decir, porque leí la cultura de Netflix, ahora nosotros la vamos a ujú, adoptar aquí. No, es porque la cultura es única, ujú. ¿sí? Entonces, yo lo primero que diría pues es la participación, pero sí sentar las bases para el equipo de decir qué es lo que queremos lograr, ¿no? Como una visión. ¿Por qué queremos nosotros instalar una cultura o queremos Ujú, fomentar el desarrollo de una cultura? Y la cultura va a emerger, ¿no? ujú. De los acuerdos que están con todo el equipo. Y el Ok. que no esté de acuerdo seguramente se va a retirar, Ujú. se va a ir. Ese es otro punto importante, ¿no? También que si hay personas que no se ajustan a la cultura, seguramente o se van o no están a gusto. Oye, por ejemplo, a ver, no sé qué te parezca este ejemplo. Si parte de la cultura, de los valores aquí se escuchan todas las opiniones. Estoy inventando, ¿eh? Es una empresa que Mm. el líder dice aquí se escuchan todas las opiniones. Pues yo creo que tiene que haber acciones para que eso suceda, ¿no? O sea, tiene que haber acciones donde diga, ¿sabes qué? Antes de tomar una decisión, quiero escuchar sus opiniones. Eso es parte de la cultura y no nada más porque esté escrito, sino la pone en práctica. Ah, Interesante. sí, no, somos transparentes. Sí, Bueno, pues aquí están las ventas del mes, aquí están los gastos, aquí somos transparentes para todos nuestros colaboradores. Es parte, o sea, una cosa es que la digas y otra cosa es que lo hagas. Somos innovadores y escuchamos las ideas, pues hay un espacio donde se escuchan las ideas. Eso va haciendo que la cultura se ponga en práctica, ¿verdad? No sé. totalmente, totalmente. Pero hay que establecer marcos Ujú, o sea, fronteras para esto. Por ejemplo, si aquí se escuchan todas las opiniones, pero sí se escuchan, ujú, que se tomen en cuenta, que se lleven a cabo, y demás. O sea, hay que establecer marcos claros para todo el equipo para claro. decir, este es el embudo y escuchamos a todos, pero ¿cómo escogemos cuáles son las opiniones que van a avanzar? Ujú, Sí, ok, tienen que estar las reglas claras, claro. porque si no, van a decir, es que yo siempre opino, pero nadie Ya me me estás- escucha. Pues sí, dice, Claro. pues a lo mejor nomás.
opinan, Sí, pues. sí, entiendo. A lo mejor fue el ejemplo así muy amplio, pero sí entiendo que tienen que ser reglas porque tienen que ser opiniones en función del objetivo, en función del trabajo en equipo, en función de la empresa. Pues no voy a ir a opinar, oye, ¿sabes qué? El presidente no sirve. Pues sí, güey, es una opinión, pero no es en el marco de mi empresa, pues. Muy bien. Oye, hay otro comentario, son las 4:30, más o menos a la mitad decíamos que íbamos a ver los comentarios que Por están en el. ahí tiene Lorenzo levantada la mano. Sí, gracias, Lorenzo. No sé si quieres decir algo, Lorenzo, o el comentario. Échalo. Adelante, Lorenzo Morales. Claro, pues hay que ponerle un poquito más de sabor a esto. A ver, a ver. Hola Roberto, Hola, ¿qué hola, tal? Buenas tardes Lorenzo. a todos. Bueno, buenas tardes. Pues mira, coincido en que la importancia de la cultura organizacional en las empresas, ¿no? Sin embargo, pues yo he visto en una y en varias empresas que lo que buscan es tener unos textos muy bonitos, muy interesantes. Sin embargo, esos textos siempre se quedan pegados en la pared. Falla mucho el tema de la comunicación. Ujú, Eso que dice ahí en los textos, pues tiene que bajar hacia la gente. Y también tiene que haber una retroalimentación, ¿no? Porque ahí es donde se da esta parte que comentas tú de los marcos. Sí podemos abrir a que la gente participe, aporte, pero bueno, tiene que haber una retroalimentación para ver que lo que están ellos aportando, lo que están sugiriendo, esté dentro de lo que la empresa tiene en su misión, en su visión, en sus objetivos y en su estrategia, ¿no? Darle claridad a la gente hacia a dónde tenemos que llegar, ¿no? Que las acciones que la gente esté haciendo estén enfocadas hacia esa estrategia que nos vayan a llevar a los objetivos. ujú, Pero creo que esos dos puntos, lo que es la comunicación y la retroalimentación, fallan en muchas ocasiones y quizá eso afecta mucho la cultura. ujú, Formar una cultura que realmente nos llegue a llevar al logro de los objetivos. Dices algo muy importante, Lorenzo, porque cuando se define, por ejemplo, desde la misión, la visión, los valores de la organización y se plasman allá, ah, digamos, no deberían de estar escritos en piedra, pues, ¿sí? En este sentido. Y cuando en el actuar que está dentro del equipo de trabajo necesita esa retroalimentación y necesita poder aportar algo más. Voy a citar un ejemplo. Qué hace el equipo de trabajo cuando una persona, voy a decirlo así, cuando fallece el familiar de una persona? O sea, qué diría la cultura? ¿Y qué ujú, diría la parte operativa del negocio? O sea, la parte operativa seguramente dice, pues, bueno, no sé si por ley exista alguna regla para darle algunos días, para eso. Y la cultura probablemente podría sugerir cambiar este tipo de reglas, ¿sí? De forma tal que fomenten más el soporte entre las personas moralmente, como para de alguna manera pues ser empáticos, fortalecer esas relaciones que tienen con su equipo de trabajo y dando un peso mucho más fuerte a la persona en la historia, ujú, ¿no? No sé si me explico. Aquí la retroalimentación es abrir esos espacios para poder que todas las personas empiezan a diseñar esta cultura y que la empiecen a cambiar, ¿sí? ujú, O empiecen a detallarla cada vez más. La cultura no se puede dictar así y decir estas son las reglas y ya, sino que con el paso del tiempo se va incrementando, pueden quitar ujú, cosas, se pueden modificar, pero es el equipo el que lo va ajustando y va teniendo esa temperatura y el tacto para poder medirla y saber si eso está funcionando o no. Sí. muy bien. Oye, Eh, oye, oye, Roberto, gracias a Lorenzo por el comentario. Al final, si tienen otra pregunta y nos queda tiempo, con todo gusto la volvemos a retomar o echan al comentario a los que están en Facebook. Agradezco, por ejemplo, en Facebook un comentario de Germán Anaya. Dice, el líder debe ser, no parecer. Liderear es parte del ejemplo. Germán creo que es de Colombia o de por allá en Sudamérica.
Oiga, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que tiene que ver esto del líder, tiene que estar, habla de esta alineación que decía, bueno, yo le puse alineación, lo que interpreté alineación, lo que decía Lorenzo, ¿no? O Sí, sea, cómo la comunicación, cómo la retroalimentación tiene que estar alineada a algo. Tú también lo mencionabas, esas fronteras, ¿no? Tiene que estar alineada para que la cultura ayude a los procesos, ayude a la estrategia, que también mencionaba el Lorenzo, y ayude a las personas. Oye, tú estás en la industria del software y te voy a hacer esta pregunta porque me parece interesante. La industria del software tiene que ver mucho con el talento de las personas, porque manejas intangibles, no, no es un producto tangible lo que estás creando. De hecho, estás creando. Ahora, una cultura organizacional puede atraer al talento y puede retener al talento en tu empresa. Me gustaría escuchar tu opinión. O sea, puede ser la cultura organizacional un atractivo para decir yo quiero trabajar ahí o no me quiero ir de aquí. totalmente. Es que, bueno, en la industria del software en particular, porque son, se están resolviendo problemáticas, ¿no? Se está usando la mente, pues, para resolverlo. Entonces, por ejemplo, algunas otras industrias podrían tener una cultura, o dentro de la industria podría existir otro tipo de organizaciones que tengan una cultura en que diga, bueno, para mí estás trabajando si estás aquí sentado y estás 8 horas al día conectado, ¿sí? Y para otros, como parte de su cultura, podría estar enfocado a los resultados, Ujú. ¿sí? Y esto hace que las personas afines a ese modelo y esa cultura se acerquen. En mi experiencia o lo que ha pasado, me ha tocado ver o entrevistar a personas en las que dicen, a mí no me pongas a pensar, dicen, a mí dime qué hacer y yo te saco el trabajo que me digas y listo, ¿no? O sea, y hay otras que dicen, no, o sea, pues yo quiero participar en la resolución de los problemas para los clientes. Entonces, la cultura, en este caso, la que promete la empresa, hablando cuando estás buscando nuevo talento, tú dices, bueno, nosotros trabajamos de esta manera. O sea, nuestra cultura está en proponer lo que nos ha diferenciado con otros países, otras regiones u otras organizaciones, es que nosotros ofrecemos este valor al cliente, por ejemplo. Cuando existe ese match o ese fit cultural, como se Ujú. dice, eh, desde el principio ese talento puede verse atraído, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo me veo trabajando así, de Ujú. esa forma. O sea, Ujú. no bajo una supervisión, no Ujú. bajo un micromanagement, no, sino que me veo trabajando, resolviendo problemáticas y basados en algún objetivo. Ah, Entonces sí ayuda a atraer talento, a sí ver, muy ayuda. bien. Te quiero hacer una pregunta. Ahorita dijiste que entrevistabas a los candidatos, ¿no? ¿Tú has decidido no contratar a alguien porque no tiene una cultura alineada o la tuya? ¿O al revés, has contratado a alguien que aunque no tenga mucho talento, dices, wow, este está alineado a la cultura que yo tengo? Sí, totalmente. Voy a empezar por lo segundo. Digamos, en casos así nosotros decimos, bueno, y tiene que ver, ojo, ahí voy, paréntesis, decíamos hace rato, la cultura pues también se basa en la historia, en la tradición, cómo nació la organización. Entonces, ahí voy a traer la experiencia que me ha tocado vivir. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos puros compañeros de la universidad y teníamos 4 años trabajando y digo, estudiando y de conocernos, entonces al momento de empezar, pues ninguno era un profesionista, tal Ujú. cual, o sea, ninguno tenía esa experiencia, pero todos éramos, voy a decir, apréndelo todo, no éramos sábelo todos. Y eso es algo que entre broma y broma se quedó instalado. Órale. Entonces, cuando nos hemos topado a personas que son apréndelo todo, así, y no sábelo todo, decimos nosotros, Wow. él puede estar aquí. Él puede, Palomita. Ese palomita, es sí. bueno para nosotros.
Ese es bueno para nosotros porque quiere aprender, quiere cambiar. La naturaleza de las empresas, digamos, de tecnología es el cambio. O sea, te cambia, todo cambia. Aquí todo está cambiando. Entonces necesitas ser una persona que quiera de verdad y auténticamente estar aprendiendo cosas nuevas. Y en caso contrario, bueno, también sí hemos llegado a rechazar personas así por cuestión cultural, es muy específicamente en temas de comunicación. Y nos ha ocurrido también con personas que ya están dentro, porque la cultura también de las personas en lo particular no lo puedes ver desde el primer día o a lo mejor desde la entrevista. En algunos casos sí, ¿no? Cuando es muy marcado y desde el principio te ponen, como dicen, las cartas sobre la mesa. Pero en muchos otros casos, cuando se hace una entrevista, pues estás empezando a conocer y estás viendo y hay cierto comportamiento en el proceso de la entrevista. Pero nos ha ocurrido con clientes, incluso, y que el cliente de pronto nos ha llegado a decir, mira, es buenísimo técnicamente, nos resuelve todo, pero preferiría que se comunicara mejor y no importa que tardara 3 días más o el doble del tiempo, no me importa, pero que trabajara mejor en equipo. Órale, Y hemos tenido que recortar personas porque no hacen ese fit, pues, órale. porque hay un tema de comunicación fuerte. Muy bien, a ver, esto me lleva a otro comentario y pregunta. Eh, sí, pues por ejemplo, yo conocí a alguien que trabajó en Google y ustedes cuando Ujú. ven Google, las oficinas, wow, wow, maravilloso, y se salió de Google porque dice que no se acostumbró al estilo de trabajo en esa empresa, en Google. Tenía el talento porque entró, pero él no se adecuó a la forma, a la cultura que existía ahí. Mejor salió, se sentía muy presionado porque no tenían horario, porque a veces por esos comportamientos dentro de la cultura, o sea, también pasa. Eh, bueno, Eh, que- yo estoy viendo esto como un que- tema de personas y eso es sí. otra vez sumamente importante para hacer visible la cultura, están las personas. Y dices tú que así como has contratado personas que dices, wow, este es bueno, al final de cuentas también puedes decir, ¿sabes qué? Pues el cliente, y retomo lo que iba a decir, y el cliente lo rechazó. Quiere decir que entonces la cultura no nada más es de dentro de la empresa, sino lo percibe el cliente y lo perciben, me imagino, los proveedores que trabajan Mm. contigo. O sea, la cultura se refleja al interior y se refleja al exterior de la empresa, por lo que estás diciendo. Totalmente. Déjame empezar primero, por ejemplo, con el proveedor. ¿Qué pasa cuando quieres comprar algo, o cuando todos o queremos comprar algo y nos llegan 3 propuestas de 3 proveedores y una está especialmente barata, abajo, muy abajo del precio, ¿sí? Ujú, De lo que proponen los demás, otros dos. Eh, tu guía dentro de la cultura debería decirte o hacerte el planteamiento, decir, oye, ¿cómo tendrá su equipo de trabajo? O sea, ujú. porque puede ser que del otro lado tenga una optimización tal que es su ventaja competitiva y darte eso, pero sí necesitas hacerte esa pregunta, ¿qué es lo que está pasando del otro lado y qué tipo de proveedor quieres? Si está especialmente, voy a decir, barato, y lo vas a contratar hoy, pero mañana no va a estar porque no le fue negocio, pues pierdes esa relación de largo plazo que probablemente estabas Buscando. buscando. Ujú, Y cuando estás pensando también en un cliente, y si el cliente el día uno te dice, oye, voy a trasladarlo a nuestra industria, y si el cliente nos llegara a decir, oye, como estás trabajando remoto, quiero que me pongas cámaras y monitores para ver si la gente está trabajando, por ejemplo. Pues bueno, o sea, desde ahí diría, pues no, o sea, si no hay una confianza en un principio de una relación profesional, de rendición de cuentas, de transparencia,
Si la otra parte no percibe eso y está buscando amarrarlo, pues también es un tema en donde va a haber un choque cultural, ¿no? Si, entre empresa cliente o empresa proveedor, ¿sí? Muy Pero bien. sí, la cultura está ahí alrededor no está nada más adentro de la organización. Entonces, proveedores, empresas y clientes también se alinean a esa cultura, ¿no? A veces, de hecho, ahorita que estás hablando, y un ejemplo, a lo mejor que podemos poner en la mesa, no en la industria de software, en la industria de producción, porque a veces dicen, no, es que la cultura de producción es lo más importante, es ser productivo. Y voy a medir que la gente entre las 8 y salga a las 5 y que trabaje y que no descanse. Bueno, hay gente. Y hay todo un movimiento de esto del comercio digno, del comercio, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Justo, comercio justo. Ok. Significa que estoy dispuesto a pagar más como cliente para que la empresa pague más al origen, al productor básico y que todos ganen en esa. O sea, hay una cultura también de los clientes alineada al valor de la empresa, ¿no? De que está beneficiando toda la cadena de valor. Y hay otros que dicen, no, yo lo compro más barato. Bueno, a lo mejor no estás beneficiando a toda la cadena de valor, sino a unos pocos. Oye, la última pregunta, yo creo que es muy interesante también esto, eh, y a lo mejor va sobre tu experiencia más bien cuando entrevistas personas. Por aquí Carmen en el chat está poniendo una pregunta que puede ser interesante y que va con este tema de la cultura sobre las habilidades blandas, o sea, cómo, ahorita decías que hay gente que le gusta aprender, que necesitamos gente que esté dispuesta a estar aprendiendo cosas nuevas, pero ¿cómo lo identificas? ¿Cómo sabes que eso es bueno? Yo creo que es la pregunta, ¿cómo sabes que tiene esa habilidad? O no sé cómo le has hecho. Es una pregunta muy difícil, o sea, porque ah, cuando estás hablando con las personas, de pronto, en el caso nuestro, hemos encontrado como las historias, ¿sí? O las situaciones en las que podemos de una manera poner a la otra parte para decir, "Oye, ¿qué harías en esta situación? Mm, En algo que nosotros ya vivimos. ok. ¿Cómo lo resolverías?" Y entonces ellos empiezan a explicarlo y en función de nuestras experiencias, ¿sí? Puede aportar algo nuevo Ujú. y aprendemos de eso, de esa otra forma de verlo. O podemos identificar si dice la persona no, o sea, yo me meto, un ejemplo, para nosotros muy importante la comunicación y el hecho de que quiera, decimos internamente, tienes que elegir tus batallas, ¿no? Tienes que elegir cuáles son las batallas que vas a luchar tú solo y que dices, como profesional, este es mi responsabilidad, está dentro de mi área y tengo que pelear esto y esta me toca. Y esta otra, no, esta la otra la tengo que ver en equipo y tengo que discutirla en equipo. Entonces, eh, cuando planteamos ciertas situaciones, las personas en su respuesta nos van diciendo cómo actuarían, Ujú. ¿sí? Y nosotros Ok. tratamos de inferir y Inferir. deducir, y de deducir. No tenemos Seguridad plena. seguridad, no. Imposible. Los momentos, por ejemplo, especialmente las entrevistas, eh, Sí. y Sí, sí, perdónenme la expresión, es como querer así, como querer ver y decir, quiero ver cómo es el león y ir al zoológico, ¿no? claro. Entonces, no, jamás vas a ver cómo se comporta el león en su estado natural en el zoológico, pues Ujú. entonces, eh, Sí, en pero la entrevista es un momento en el que voy a decir, hay máscaras, tienes que quedar bien, entonces tienes que encontrar la forma y vas utilizando ahora sí que tu experiencia y demás para tratar de ir identificando cuáles son los puntos que quieres claro, en la observar. entrevista todo es maravilloso, yo soy Todo es maravilloso maravilloso. y la empresa es maravillosa, Sí, también, o sí, sea, sí, los dos sí, lados. Entonces sí hay que tener totalmente. esa experiencia. Oye, a ver, la última pregunta que te quiero hacer antes de irnos a la conclusión, y esta la apunté, desde la primera la apunté. Eh, tú tienes tu empresa, creo que tiene 15 años o 13 años, no sé, Ujú. de buen rato tienes ya. Entre 13 y Sí, 15 años sí tienes. sí. Eh, la cultura.
se diseña, se construye. Se puede decir, si yo quiero una empresa que sea así, así, así como líder, ¿se puede hacer o simplemente se deja y va saliendo? Oh, bueno, es que sí, tiene mucho que ver, por ejemplo, con cuál es la estrategia de la organización. O Ujú, sea, cómo quiere proyectarse al exterior, ¿no? Y si dice, mi misión es ayudar a todas las empresas de esta manera, o sea, a partir de ahí podría ser que se empieza a diseñar. La otra forma es que emerge, ¿no? Cuando no hay un acuerdo, voy a decir, no hay una planeación de que vamos a hacer una empresa y va a ser de esta manera, sino que se juntan las personas, empiezan a trabajar, empiezan a ver estos acuerdos, como decíamos al inicio, no ujú, escritos, pero la historia, la repetición va diciéndole al equipo cómo se debe ujú, de comportar. Mira, tengo una descripción ahí de un libro de Shane, se llama, déjame, te lo ujú, leo rápido, porque dice, la cultura organizacional es un patrón de supuestos básicos aprendidos por una organización al resolver sus problemas de adaptación externa e interna, que ha ujú, funcionado lo suficientemente bien como para ser considerado válido y por lo tanto para ser enseñado a nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación a los problemas que vive la organización. ujú. Entonces, en En- respuesta, por un lado, tiene que ver con una parte estratégica, cómo quiere ser percibida, y todo empieza a apuntar hacia allá. Si queremos ser ujú, ok. respetuosos y queremos ser que las personas se traten con respeto, pues entonces empezamos a practicarlo y vamos empujando hacia allá. Si queremos ser incluyentes Ujú, en eso. Y la otra es la parte que va emergiendo, ¿no? Que tiene que ver con esa retroalimentación, a lo mejor que comentaba Lorenzo ahorita, en donde la misma gente va diciendo, oye, ¿por qué no actuamos de esta manera ante estas situaciones? Deberíamos de ser más empáticos en estas otras situaciones, de tal forma que se va moldeando. Sí. muy bien, fíjate, entonces yo concluyo en a la pregunta que te hice y a la respuesta que obtuve es que sí se va a ir construyendo, sí se puede Sí. diseñar la cultura organizacional y sí se va a ir adaptando a los cambios y sobre todo en este mundo que cambia, hace 15 años no era la misma cultura que existe ahora, ¿no? Se va cambiando. Muy bien, me gustaría concluir. No sé si quieras hacer una conclusión final tú de todo lo que hemos platicado. Me gustaría para ir cerrando y si hay alguna pregunta que surja la atenderemos. Adelante, si quieres concluir de este tema, eh, ¿qué crees que es lo más importante? ¿Qué recomendarías? Si alguien que nos está escuchando que es empresario o que trabaja, que tiene a su cargo un equipo, ¿qué puede ver con esto? Pues sí, definir, ¿no? Primero definir qué tipo de organización es la que quieren, qué tipo de cultura les gustaría tener, eh, hacer que todo el equipo participe, ¿sí? Que es algo que debe de emerger y deben de todos, de una manera, voy a decir, estar de acuerdo en cómo se va a actuar dentro de la organización. Y algo que comentaron hace rato, o sea, se debe de ser, o sea, no de decir, pues es algo que se tiene que actuar, se tiene que practicar y se tiene que recordar todo el tiempo, ¿sí? Es algo Ujú, que todos los días se tiene que estar recordando a todo el equipo y es algo que no se nos debe olvidar, ¿sí? Para saber exactamente qué es lo que se espera, ¿no? Que ahí es donde caen estas fronteras que decíamos, eh, ¿hasta dónde? He escuchado ujú. muchas organizaciones que dicen, somos una estructura horizontal y somos muy democráticos. Oye, alguien toma la decisión al final del día y se marcan. He escuchado organizaciones que dicen, nosotros nos dicen y podemos gastar y decorar la oficina como querramos. Sí, pero alguien marca las reglas y dice, bueno, para que tú actúes, te voy a asignar este presupuesto y con ese Ujú, presupuesto tú actúas. Y existen ciertas líneas con las cuales vas a trabajar. Entonces, se tiene que definir y se tienen que marcar esas fronteras y todos tienen que entenderlas.
De lo contrario, va a haber decepción Sí, muchas claro. veces. Sí. Sí, Oye, Roberto, antes de concluir, yo me acordé de algo que escuché en una de tus presentaciones por allá en Guadalajara, cuando abriste la oficina en Guadalajara y me tocó ir, y lo oí hace poquito también en otra de tus presentaciones, que yo creo que, en mi opinión, define la cultura. Fíjate, tú en alguna ocasión presentabas, dices, somos gente del desierto, venimos del desierto. ¿Te acuerdas de eso? sí, Y dices tú, venimos del desierto y al ser del desierto donde tenemos poca agua, pues utilizamos la agua, la optimizamos. Y eso está en nuestra cultura como empresa. Optimizamos todo, tiempo, recursos. Y yo creo que ahí defines con un ejemplo muy claro qué es tu empresa, ¿no? Es una empresa que se dedica a hacer, junto con el cliente, optimizar sus recursos. Eso tú lo usabas. No sé si lo expliqué bien, pero te lo he escuchado. Te lo he escuchado a ti decirlo en frente de mucha gente. totalmente, sí. Decía, pues, de esa cultura del desierto, o sea, no sé, seguro a lo mejor si nos escuchan o están otras personas viendo, pues desde otras regiones en las que a lo mejor hay abundancia en aquellas regiones, pero acá es complicado, o sea, es difícil. Y digo, salir a trabajar y subirte a tu carro, tu auto, y que adentro esté a 50 grados. Sí, y que vaya, el día que llueve, la gente sale a las banquetas a ver que está lloviendo, es todo un espectáculo. Entonces, hay tanta escasez en general que de una u otra manera nosotros decimos, bueno, estamos acostumbrados a Claro, apreciar lo poco, ¿no? así es. De Esa es la pronto lo poco cultura. lo apreciamos y se vuelve un evento importante. El hecho, ahora sí, como cultura para nosotros, es decir, tenemos un cliente nuevo, tenemos un proyecto nuevo y hablar de él y cuidarlo porque Sí. no abundan, pues. No abundan, son difíciles, a eso me refería. Ya para concluir, a mí me gustaría, ¿qué me quedo yo, qué me llevo hoy? Yo me llevo de que, fíjense, en la reflexión que hemos hecho, la cultura organizacional la ejecutan, la accionan, la muestran y la crean las personas dentro de la organización para las personas. Claro, esa cultura, decían, es base en una estrategia que plantea un líder o que plantea el dueño o que plantea la región a una estrategia y que necesita que se comunique y que se necesita también que se retroalimente para fomentarla. Otra conclusión que me llevo hoy de lo que hemos platicado es que la cultura no nomás es para la empresa, sino que al reflejarse también la aprecian los clientes y los proveedores. O sea, toda la cadena de valor aprecia trabajar contigo o no aprecia trabajar contigo. Entonces, cuidado con eso también. Y lo más importante, pues la cultura surge en base a la práctica, ¿no? Leías eso, es en base a los comportamientos, a lo que se está haciendo día a día, se va haciendo cultura. Lo que está correcto y lo que está incorrecto, pues se retroalimenta para ir creando esa cultura en el día a día. Fíjense, y yo agregaría lo siguiente, a veces creemos que la tecnología o los recursos son lo más importante en una empresa, a veces creemos que los procesos son los más importantes en una empresa, a veces creemos también que la estrategia es lo más importante en una empresa, y yo diría que para que esos tres funcionen, los aglutina la cultura organizacional. Sin una buena cultura, la estrategia vale gorro. Sin una mala cultura o una mala cultura, los procesos no se van a cumplir. Y con una mala cultura, una mala impresión, la tecnología que pongas, las personas se las pueden echar a perder. Y de ahí la Sí, importancia que tiene este tema intangible, cómo lo hacemos tangible. sí. Vale. Oye, Roberto, pues muchas gracias. Aprecio mucho el tiempo que nos diste, los consejos, las opiniones, se aprecian. Eh, te felicito también porque si eres parte de esta empresa que ha durado, tu empresa que ha durado 15, 10 años, no, 13 años, pues quiere decir que como líder, pues has practicado esto que estamos platicando. Em, Espero yo cuando escucho hablar de la gente que trabaja contigo, pues eso se aprecia.
No dijiste, pero no tienes oficina. Bueno, la última vez que fui no tenías una oficina dentro de la empresa, sino que compartías con todos los demás al mismo nivel. Y eso es como poner en práctica esa cultura. Sí, Gracias. Agradezco totalmente. mucho Edgardo Flores, Laura Sí, Mavisca y todos los que Manuel, Ricardo, Lugo, Carlos Noriega, Germán, Miguel Briones por los comentarios, sí, Laura Salazar. perdón. Mándeme, Eso adelante. que comentas, digo, es totalmente cierto y vigente, voy a decirlo. Yo no tengo oficina dentro de EMCOR y me siento igual, o sea, junto Mm, con todos los demás, por este tema de la comunicación y la resolución de problemas. Alguien piensa en voz alta, ¿quién más puede dirigir al equipo para ver si pega a un resultado estratégico o no? ¿Sí? O mm, sea, imagínate que esté el líder allá lejos y que las personas acá actuando y no sepan cómo resolver esa situación. mm. O que tengan que tocar una puerta o pedir permiso para O, eso, o ¿no? muchas veces la Imagínate. oficina más grande es la del jefe y tiene espacios y afuera todos están hechos bola, ¿no? Ya el jefe puede correr un maratón adentro de su oficina y los demás están todos aglutinados y habla de Total. igualdad y empresa horizontal y todo Sí. eso. Bueno, son los como lo que platicamos de que se tiene que practicar. Gracias a todos. Voy a terminar la transmisión en Facebook. Agradezco que estén en esta iniciativa. No se acaba la reunión, nos vamos acá en la sala de Zoom por si alguien tiene un comentario. Agradezco que todos estén conectados a esta iniciativa. Buenos días, buenas tardes, donde quiera que esté. Este es parte del Yaqui Valley, una comunidad que aprende y comparte. Es parte de una iniciativa que se llama Colegas Enseñando Colegas. Compartimos nuestros comentarios, opiniones y nuestras experiencias y todo dentro en el ánimo de que progresemos y caminemos todos hacia algo mejor. Vale, muchas gracias a los que se conectaron. Me quedo un ratito aquí en la sala por si alguien quiere comentar algo. Gracias a los que están en Facebook, YouTube. Saludos. Si tienen más comentarios, seguramente Roberto y yo estaremos al pendiente para contestarlos y compartirlos. Hasta luego, nos vemos pronto. Adiós. Hasta el próximo. Adiós.